Hola, mi nombre es Jocelyn Gil y en esta oportunidad vengo a hablarle sobre la compañía anónima Disolución, Fusión y Liquidación. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Administración. Esta materia va relacionada a la introducción a la legislación organizacional, sección número 4. Generalidades sobre el proceso de disolución, fusión y liquidación. ¿Qué son sociedades mercantiles? Para poder pasar a lo que es nuestro tema de interés sobre la disolución, fusión y liquidación, tenemos que hacer un resumen sobre las sociedades mercantiles. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Son vínculos establecidos entre dos o más personas, las cuales buscan alcanzar un objetivo, una meta o fin en común. Esta meta u objetivo para las sociedades mercantiles no es otro que el desarrollo de una actividad económica establecida y reglamentada por normas y estatutos. Las sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio, según lo establecido en el artículo 200 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente: las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y la responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por disposiciones de este código y por las del Código Civil. Una vez definido las sociedades mercantiles, pasaremos a definir qué es compañía anónima y cuáles son sus características adicionales. ¿Qué es una compañía anónima? Nos referimos a la compañía anónima, es una sociedad en la cual existe la unión de voluntades de dos o más personas que convienen en celebrar un contrato mediante el cual contribuyen con la propiedad o el uso de los bienes a fin de la realización de un fin económico común, obteniendo por parte de la ley personalidad jurídica propia y patrimonio autónomo de sus fundadores, por lo que los socios garantizan las obligaciones sociales con un monto de capital determinado y en consecuencia solo responden en proporción a sus acciones. La legislación venezolana define en el artículo 201, ordinal 3 del Código de Comercio a la compañía anónima como lo expresa la siguiente cita: la compañía anónima en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados el monto de sus acciones. Dentro de sus características adicionales tenemos la denominación, el número de accionistas y órganos. La denominación referente a la expresión compañía anónima con siglas CA. El número de accionistas, mayormente las compañías anónimas establecen un mínimo de accionistas para la constitución de una compañía anónima. Y los órganos se refieren a la cuenta con se refiere a que la compañía anónima cuenta con órganos como la asamblea de accionistas, el directorio o consejo de administración y en algunos casos de un comisario. Una vez explicado lo que son sociedades mercantiles y definido lo que es una compañía anónima, pasaremos a nuestro tema de interés, que es la disolución. En su concepto, tenemos que la disolución de sociedades es un acto consensual o unilateral en el caso de las sociedades mercantiles unipersonales. Se determina por la asamblea de accionistas, en donde ésta se manifiesta como un acto preparativo de la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas, el cual debe estar seguido por la liquidación de la misma para poder obtener el fin perseguido, que no es más que la extinción de las relaciones jurídicas u obligaciones de la compañía anónima y su personalidad jurídica. Dentro de las causas de la disolución como causas generales, tenemos que estas se rigen por el artículo 340 del Código de Comercio, el cual señala lo siguiente. Señala que una de las causas es la expiración del término establecido para su duración, falta o cesación del objeto de sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo, por el cumplimiento de ese objeto, por la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio, por la pérdida entera del capital o por la parcial,
a qué se refiere el artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente, también por la decisión de los socios o por la incorporación a otra sociedad. A continuación, pasaremos a otras causas un poquito más específicas a la hora de la disolución de una empresa. Clasificación de las causas de la disolución. En consecuencia con la plantilla anterior que mencionamos, las causas generales y específicas que menciona el artículo 340 del Código de Comercio relacionado a la disolución de una compañía, estas causales se pueden clasificar en dos grupos. Se pueden clasificar en disolución voluntaria y en disolución forzosa. Cuando hablamos de disolución voluntaria, nos referimos a aquella que se produce cuando la disolución de la compañía es acordada por los accionistas. En esta sección ubicamos las siguientes causales: expiración del término establecido por su duración, cumplimiento del objeto, decisión de los socios e incorporación a otra sociedad. Por el contrario, cuando nos referimos a la forzosa, nos referimos a aquellas que se producen cuando la disolución de la compañía es consecuencia de una causa legal. En esta clasificación pudimos agrupar a las causales de falta o cesación del objeto de la sociedad por la imposibilidad de conseguirlo, quiebra, segundo, la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio, y la pérdida entera del capital, o por la parcial, que se refiere al artículo 264, cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente. Una vez entendido que la disolución es el proceso mediante el cual una compañía anónima pone fin a su existencia legal y da paso al proceso de liquidación, tenemos un tema intermedio que es la fusión. La fusión se define como un proceso mediante el cual dos o más sociedades mercantiles se unen para formar una nueva entidad o para que una de ellas absorba a las demás. La fusión puede ser por creación o por absorción. La fusión por creación es aquella que se refiere cuando dos o más compañías se unen para crear una nueva, extinguiendo las personalidades jurídicas de las compañías originales. En cuanto a la absorción, es cuando una compañía incorpora a otra u otras que se extinguen, subsistiendo la personalidad jurídica de la compañía absorbente. Algunos de los artículos del Código de Comercio que son importantes mencionar en el proceso de la fusión son los artículos 343, el artículo 344 y el artículo 345. Estos artículos hacen referencia primordialmente o se enfocan en cuanto al contenido del proyecto de fusión, exigiendo que se cumpla con los requisitos del contrato de la compañía y que contengan los balances y que contenga un balance de fusión. También establecen los requisitos para la efectividad de la fusión, exigiendo el depósito de los documentos en el registro de comercio y la publicación de la fusión. Para dar por concluida el tema de fusión, recordamos que los procedimientos de fusión son los siguientes: acuerdo de las asambleas accionistas de las compañías involucradas, publicación de la fusión en un periódico de circulación nacional, elaboración de un proyecto de fusión y un balance de fusión, aprobación de la fusión por la Superintendencia de Sociedades e inscripción de la fusión en el registro mercantil. Ya comprendido la etapa de la fusión como aquella etapa que le permite a las empresas crecer, expandirse y optimizar recursos, pasaremos a la etapa de la liquidación. La etapa de la liquidación se define como actos posteriores a la disolución realizados por él o los liquidadores, quienes las representan y administran dentro de los límites de sus facultades o poderes. Estos liquidadores están destinados a verificar los presupuestos necesarios para proceder a repartir los resultados entre los socios de una compañía anónima en estado de liquidación y que deben de culminar con la extinción definida de la personalidad jurídica y existencia de las mismas. Entonces se tiene entendido que la liquidación entonces es un proceso el cual se realizan los activos de la compañía,
se pagan sus deudas y se distribuye el remanente, si lo hay, entre los accionistas. León, 1958, define la liquidación como liquidar una sociedad es terminar las operaciones y proceder a la distribución del resultado de la misma entre los derechohabientes. A la liquidación procede, por consiguiente, la disolución de la sociedad. Esto lo podemos encontrar en un fragmento de Sociedades Irregulares de Comercio de este autor. Hay un punto a considerar que es lo establecido en el artículo 200 del Código de Comercio, en donde se instituye el marco legal obligatorio del cumplimiento en el proceso de la liquidación de las sociedades mercantiles, en donde se nos menciona que las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por las disposiciones del Código de Comercio y por las del Código Civil de Venezuela. Entonces, en este orden de ideas, se podría mencionar que en el Código Civil de Venezuela, en su artículo 1681, encontramos lo que un conexo o un anexo de lo que es el proceso de la liquidación de la sociedad mercantil. En este dice que durante todo el proceso de la liquidación de una sociedad mercantil, la personalidad de la misma no se pierde, sino se subsiste hasta el fin de la liquidación. Otro fragmento que encontramos relacionado hacia la liquidación de las sociedades mercantiles está relacionado hacia los poderes de los administradores durante el proceso de la liquidación de la sociedad mercantil. Esto lo podemos ubicar en el artículo 1682 del Código Civil de Venezuela, en donde se establece lo siguiente. Con la disolución de la sociedad se cesan los poderes de los administradores.